Hermanos, espero que el Señor esté guardando sus vidas en perfecta paz. Estamos llegando al final de nuestro estudio de Romanos capítulo 8 del versículo 28 en adelante. Romanos 8:35 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si pudiera una de esas cosas que Pablo menciona en el versículo 35, si pudiera una de esas cosas separarnos de Cristo, seríamos como las ramas que son desgarradas de la vid verdadera, que después que son cortadas, se secan, las echan al fuego y arden para siempre. Y ese es el lugar del sufrimiento eterno, el lago de fuego que arde con azufre, el lugar donde serán echados vivos el falso profeta, la bestia que es el anticristo, el diablo, sus demonios y todo aquel que no se encontró en el libro de la vida del Cordero de Dios. Pero Pablo en el versículo 36, citando el Antiguo Testamento, Salmo 44 específicamente, dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Cuando Pablo dice somos, se está incluyendo a él mismo. Y recuérdese que él desde el versículo 28 viene hablando sobre los que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces Pablo en el versículo 36 dice: como está escrito, por causa de ti, por causa de Cristo, somos a todos aquellos que han sido escogidos por Dios. Los escogidos de Dios, por causa de Cristo, son muertos todo el tiempo. Son contados como ovejas de matadero. Es decir, por causa de Cristo, estamos expuestos al peligro de muerte todo el tiempo. Y solo fíjese cómo Pablo hace referencia a un animal. ¿Y a qué animal nos compara Pablo cuando estamos en ese peligro? Somos como ovejas. Y esto es para que nosotros nos recordemos a quién debemos de imitar en el momento del sufrimiento. Como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías 53. Y el versículo 36 nos enseña dos cosas. La primera es que nosotros, como los escogidos de Dios, no debemos de extrañarnos cuando nos vengan los momentos de prueba. Nos pueden llegar y nos van a llegar en cualquier momento. La otra es que cuando estemos pasando por la prueba, seamos como Cristo, sufridos, obedientes, humildes, resueltos a aceptar la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo en la noche de su arresto: en el mundo tendréis aflicción, les dijo a sus discípulos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13 dicen: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El capítulo 5, versículos 8 y 9 dicen: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, no voy a leer todos los pasajes en la Biblia que hacen referencia al sufrimiento del creyente, pero escuche lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, del versículo 35 en adelante.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos sabemos que el capítulo 11 de Hebreos contiene los nombres de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que perseveraron en su fe hasta el día de su muerte, a pesar que no recibieron en esta tierra lo prometido, como dice el versículo 39. Escuche lo que dice el versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, hablando de una patria, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La ciudad de la cual está hablando aquí el autor de la carta es la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 en adelante dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Escuche lo que dice el versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Capítulo 11. Por supuesto, habla sobre el juicio de Dios que Él trae sobre esta tierra. Aquí hemos leído de que el séptimo ángel tocó la séptima trompeta, es decir, ya Dios ha derramado sus juicios mediante los 7 sellos y mediante las 6 trompetas. Pero cuando se toca la séptima trompeta, dice la palabra del Señor que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios y dijeron a Dios que el tiempo de juzgar a los muertos y el tiempo de dar el galardón a los siervos, sus profetas, a los santos y a los que temen su nombre había llegado. Ese es el galardón que los hombres del Antiguo Testamento estaban esperando y esperaron aún cuando llegaron al final de sus días en esta tierra. Y ese debe de ser también la esperanza en cada uno de nosotros, de recibir el galardón, en aquel día. El capítulo 19 de Apocalipsis habla sobre la segunda venida de Jesucristo. El capítulo 20 habla sobre el gran juicio o el juicio final, donde Dios se sentará en el gran trono blanco para enjuiciar a todos aquellos que no se encontraron en el libro de la vida del Cordero de Dios, y cuando los echa
al lago de fuego. El capítulo 21, del versículo 1, vemos de que después que Dios ha enjuiciado al hombre, Él hace cielo nuevo y tierra nueva. En el versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis dice así: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El versículo 22 en adelante dice: Y no vi en ella templo, hablando de la ciudad santa, de la nueva Jerusalén, que descendió del cielo de Dios, de la cual se habló en el capítulo 11 de Hebreos, que los hombres que murieron en el Antiguo Testamento murieron sin recibir lo prometido, porque esperaban una patria celestial. Versículo 22 dice: Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. El versículo 27 dice así: No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hasta ese momento es cuando los santos hombres del Antiguo Testamento, igualmente también las mujeres santas del Antiguo Testamento, es cuando van a entrar a esa ciudad. Y por eso es que al final del capítulo 11 en Hebreos dice de que no recibieron esa promesa, porque Dios no les ha permitido recibirla antes que la iglesia también la reciba. Así como los hombres del Antiguo Testamento llegaron hasta el final de sus días esperando la promesa de entrar a la santa ciudad, también la iglesia debe de hacer lo mismo. No esperar nada de esta tierra y no esperar algo en esta tierra, sino esperar en la venida de Jesucristo para poder recibir el galardón que Él trae con Él y después de eso entrar a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. El capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 1 en adelante dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, hablando siempre de la Nueva Jerusalén, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Versículo 12 al 15 de ese mismo capítulo dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, la nueva Jerusalén. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios,
los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pablo dijo en el versículo 36 del capítulo 8 de Romanos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti, Señor, dice Pablo, nosotros estamos expuestos a la muerte todo el tiempo y como a ovejas se nos lleva al matadero. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 del versículo 7 en adelante, Pablo escribió así: Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El versículo 15 en adelante dice: Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el capítulo 6 del versículo 3 en adelante, Pablo escribió así: No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En el capítulo 11 del versículo 17 en adelante dice así: Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotos sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 vez y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día,
la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Todo esto lo he leído para que veamos los sufrimientos por los cuales pasó Pablo durante su vida sirviéndole al Señor Jesucristo. Y escuche lo que le dijo él a Timoteo en su segunda carta antes de morir. En el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, en el versículo 5, le dice: «Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano». Pablo le está diciendo a Timoteo que estaba a punto de morir, y de morir de una forma sacrificado. Versículo 7 le dice a Timoteo, Pablo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Ahora, a pesar que estamos expuestos todo el tiempo a tribulación, a persecución, a sufrimiento, a peligro y a toda clase de prueba, estas cosas no nos derrotan. ¿Y cuál sería aquí la derrota? Bueno, el separarnos del amor de Cristo. Y esto es de lo que está hablando Pablo. ¿Cuál fue la victoria de los hombres santos del Antiguo Testamento? Que a pesar que no recibieron lo prometido en esta tierra, murieron conforme a la fe. No se apartaron de la fe. ¿Y cuál fue la de Pablo? Que a pesar que padeció una y otra vez, de una y de otra forma, guardó la fe hasta el final de la batalla, y su seguridad y esperanza estaba en que al resucitar recibiría del mismo Señor Jesucristo la corona de justicia en aquel día. De igual manera, nosotros, todos aquellos que hemos sido escogidos por Dios, todo verdadero creyente, todo verdadero hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, por muy fuerte que nos peguen los golpes de la vida, nosotros debemos de perseverar en la fe de Jesucristo hasta el día de nuestra muerte. Por eso Pablo dice en el versículo 37 de Romanos 8, antes, y esa palabra antes es una palabra que conecta el versículo 35 al versículo 37, porque en el versículo 35 ha mencionado todas las cosas que representan peligro, sufrimiento, dolor, llanto a las personas. Y él pregunta en el versículo 35, ¿será que una de estas cosas nos podrá separar del amor de Cristo? Y él en el versículo 37 dice, como que dijera, no, más bien, por eso es que escribe antes, no nos separan del amor de Cristo, más bien en todas estas cosas, ¿en cuáles? En la desnudez, en el hambre, en el peligro, en la persecución, en la espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es la victoria de nosotros? Que estas cosas no nos separan del amor de Jesucristo. Y aquí voy a terminar, pero vamos a regresar al versículo 37 la próxima vez. Que el Señor les bendiga, hermanos.